Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad. En esta nueva temporada del podcast nos encontramos con Juan Francisco Román, con quien haremos un análisis político de la situación económica del país. Es importante analizar qué es lo que va a suceder en estos próximos años. Estamos por posesionar a nuevas autoridades y vamos a ver qué es lo que sucede. En este sentido, bienvenido, Juan Francisco, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por volver a invitarme. Ya sabes, siempre bienvenido a este espacio de análisis, debate y sobre todo tener en cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país. Y aquí va ya lo que tiene que ver la entrevista, pero antes quería saber un poco de quién es Juan Francisco Román, que nos comentes cómo fue sus inicios, cuál fue su formación académica, su especialidad y para que también las personas que están escuchándote, es decir, los estudiantes, los profesionales puedan conocer un poco más de ti. Claro, a ver, yo soy abogado por la Universidad de las Américas. La formación normal de un abogado te lleva a la especialización, por lo tanto, he tenido más o menos 10 años de práctica en derecho corporativo propiamente dicho, pequeñas, medianas, grandes y multinacionales, en tema de empresas y gerencia de empresas, que son dos cosas muy distintas. Eh, eh, Académicamente tengo instrucción en ISO 37001 para auditorías contra el lavado, soborno y anticorrupción para procesos enfocados en el tema de la empresa. Tengo una maestría en la Universidad de Barcelona de Derecho Corporativo Internacional. Curso ahorita también la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar para derecho empresarial, que es con visión latinoamericana, muy distinta a la de Barcelona, que es con visión global y eurocentrista. Y ahorita soy también, tengo nuestro estudio jurídico, se llama Hayo, es un estudio jurídico centrado solo en cumplimiento corporativo y financiero. Y de ahí también soy docente ya de una universidad, de la Universidad de los Hemisferios para Derecho Digital, tiene un enfoque de e-commerce, que es bastante interesante analizarlo. En la experiencia laboral, he manejado gerencias a nivel regional. La última experiencia fue 5 países como gerente general de una empresa que hacía cumplimiento corporativo a nivel regional de empresas multinacionales. También gerente legal de empresas alemanas con enfoque e interés en el Ecuador y también de empresas ecuatorianas. Entonces, tengo también cierta afición por el litigio, pero es más porque me gusta pelear, no porque me gusta estar litigando, ¿no? Entonces, entenderás que por ahí también va algo de mi afición. Entonces, básicamente eso es mi enfoque académico y mi enfoque profesional. Muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, ya para aperturar esta entrevista del podcast, es interesante analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Nos encontramos frente a dos fenómenos, una ola de inseguridad, violencia y también la presencia del crimen organizado. Entonces, ¿cómo afecta esto a la economía del país? Tú me podrás explicar respecto desde tu experticia, qué es lo que estás viendo que está sucediendo aquí en este territorio donde nos encontramos viviendo y donde nos preocupa cuál va a ser el presente y el futuro del país como tal. A ver, evidentemente tú tienes el tema de seguridad y certeza jurídica y también el tema de seguridad propiamente dicha, lo cual te afecta o te enaltece en los temas de los índices macroeconómicos con los cuales las empresas y los inversionistas a nivel global eligen países, se llaman países target. ¿Cómo haces una debida diligencia de un país? Primero analizas estos índices macroeconómicos de seguridad, tienes los índices eh, de corrupción, dependiendo del ranking, tienes los de Doing Business que ya no se utilizan mucho, pero a la final era bastante bueno el índice, y sobre los cuales tú haces una proyección de riesgo para iniciar operaciones internacionales a largo plazo, ¿no? Entenderás que
una inversión a largo plazo en un país no debería ser menos de 10 millones, siendo una inversión pequeña, 10 millones, y a largo plazo ya estamos hablando de inversiones de 100 millones para arriba. Entonces, cuando tú me hablas de seguridades y certezas en el país, la afectación para la visión de la proyección de riesgos es enorme. Entonces, un inversionista serio que se ponga a analizar al país desde el enfoque de seguridad, lo que te dice es, si voy a iniciar una fábrica, voy a tener que invertir el doble también en seguridad privada porque el Estado no puede darme la seguridad pública por los cuales mis impuestos o los impuestos que voy a pagar en ese país están compensando, están haciendo este tema. Entonces, la seguridad también tiene una afectación directa en el tema de inversionistas, proyección de riesgos y en general todos estos temas. Entonces, comenzando con el tema de seguridad, no solo es una afectación ciudadana a derechos humanos propiamente dichos y una falla estatal a un nivel que el mismo Estado tiene que salir a intentar rescatarse a sí mismo porque no puede rescatar ni a sus propios ciudadanos, es una afectación directa al ciudadano común y silvestre. Y también tienes ahí un enfoque de negocios en los cuales el riesgo de invertir en el país hará que evidentemente tú tengas unos CAPEX financieros que tengas que ponerlos dentro de tu inversión para que tu inversión pueda estar sana y estable. Entonces, se vuelve más caro invertir en el país porque aparte de la inversión productiva que tienes que hacer, trabajadores que tienes que hacer, proyección de impuestos que tienes que hacer, tienes que ponerle también una capa ahí de inversión para la seguridad privada. Por lo tanto, se te vuelve más caro un país que de por sí ya es caro y tienes un enfoque de clientela muy bajo. Pues, o sea, nosotros tenemos 17, 18 millones de personas que pueden ser tu target para venderlo, de los cuales tienes que sesgar quién te puede comprar y quién te va a comprar tu producto. Terminas teniendo una clientela objetiva de más o menos 300,000, 200,000, que te vuelve ya también muy, muy inviable. Entonces, para mí, el Ecuador, desde que tiene esta política de cerrarse al mundo y no de abrirse al mundo, hace que no solo se vuelva un país difícil de invertir, sino poco atractivo de invertir, y también tienes el enfoque de que ni siquiera tienes clientes para invertir y tampoco tienes una certeza y seguridad de que vayas a recibir o vayas a tener un retorno de tu inversión. Pues, o sea, el inversionista invierte porque quiere retornar con ganancias. Entonces, sobre la base de eso, iniciando con ese tema, desde mi punto de vista, solo con el tema de inseguridad, cambio de gobiernos, te vuelve una inestabilidad y a la final las inversiones terminan dependiendo y son esclavas de una palabra que es bastante bonita, que se llama la certeza. Entonces, a menos certeza, tienes más riesgo y a más riesgo es más caro, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, básicamente ese sería el enfoque en negocios sobre la inseguridad. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, estamos por ver una posesión de nuevas autoridades luego de las elecciones anticipadas. Ya vemos unos nuevos escenarios que se presentan. Hemos pasado por un debate de primera vuelta, de segunda vuelta. El tema de seguridad, el tema de economía, el tema de empleo ha sido temas álgidos, por decirlo así. Ha estado, por decirlo, rodando estas temáticas a lo largo de este escenario político, el que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, ¿qué se espera del presidente y qué se espera de la Asamblea Nacional luego de que ya se posesione? A ver, yo te podría decir que en política, primero analizar el Ejecutivo, qué es lo que puede hacer el Ejecutivo. Yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que hace el Ejecutivo y hasta dónde puede llegar. Entonces, yo al Ejecutivo le pondría como tarea principal lo que podría hacer en 1.8 años, es dedicarse a seguridad, ¿no? Seguridad porque está en sus manos, Ministerio de Gobierno, tiene Fuerzas Armadas, tiene Policía Nacional a su cargo directamente, sin pedirle permiso ni pedirle perdón a nadie. Entonces, sobre la base de eso,
Yo creo que el encargo que tiene el Ejecutivo ahorita electo en estos pocos meses que podría hacer algo es por lo menos dar una percepción de seguridad ciudadana. De ahí tienes a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional son 137 personajes que pueden unirse para generar mayorías y que las propuestas de reformas legales pasen, ¿no? Dentro de sus manos está fiscalizar y está hacer debates de las reformas legales o proponer nuevas leyes, ¿no? Entonces, te preguntarías, ¿qué ley deberías proponer para hacer qué? Yo entendería que si quieres cambiar al país y que tenga un contexto, más que todo ahorita en el enfoque de trabajo, deberías tomarte por primera vez en la historia del Ecuador en serio los números que te mandan respecto a la regulación laboral y comenzar a tener por lo menos una discusión técnica respecto a los tipos de contratos de trabajo. Entonces, yo entendería que se debería buscar en asamblea una mayoría sólida que permita hacer un debate eficiente, sin agendas políticas y sin cálculos políticos, para hacer una reforma integral laboral y que se pueda tener un poquito más de trabajo, tomando en consideración el catastro de empresas que pueden contratar y dar trabajo orgánico, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, yo diría, de lo que yo he visto en las mayorías de la Asamblea, yo no la veo muy clara. El presidente tiene dos formas de gobernar ahí. Puede irse con una mayoría correísta y más de izquierda extrema, o podría concertar con todos menos el correísmo. En cualquiera de los dos aspectos, en política podría tener una mayoría. Recuerda que hay una mayoría simple ordinaria, que es de 72, que es del 50 más 1, y tienes la extraordinaria, que es justamente para hacer reformas, mucho más de reformas constitucionales, etcétera, que estamos hablando de 90 y pico, ¿no? Que es las 2/3 partes. Entonces, para que tú tengas un pleno en el cual pueda pasar todo lo que estás planeando hacer, necesitarías 92 votos en tu bolsillo, ¿ya? Entonces, ahí deberemos ver, que creo que es muy improbable que pase, una política madura en la cual nos sentemos todos a conversar y decir, oye, tenemos que hacer estos cambios porque el país está desangrando y se está cayendo. Pero yo no creo, y no soy muy optimista en ese tema, yo creo que Ecuador tiene una política muy infantil, manejada por 4 cabezas. Esas 4 cabezas son personas, sujetos que tienen más de 70 años, por lo tanto siguen teniendo una estructura mental y una estructura de política muy antigua, que aún sigue formando parte del Ecuador, ¿no? Entonces, yo creería que vamos a tener en el Ejecutivo políticas fuertes de seguridad, si es que algo se quiere hacer, y lo veo que está moviéndose mucho buscando ayuda internacional, que me parece perfecto. A mí me parece perfecto. El Ecuador no sabe manejar seguridad pública, no tiene experiencia y tiene que salir a pedir ayuda a quien lo sabe, ¿no? Entonces, veo que desde ese punto de vista el nuevo presidente está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir a buscar ayuda técnica afuera, y de ahí yo lo veo que no es confrontativo, y también especulo mucho de lo que he visto de las bancadas y de cómo se va a conformar el pleno. Entonces yo entendería que el pleno lo que podría hacer en 1.8 años es básicamente concentrarse en una agenda del CAL al pleno y de las comisiones, concentrada en 3 estructuras lógicas y básicas: tributos, laboral y temas de inversión pública, ¿no? Bueno, inversión pública es para el Ejecutivo, sino inversión extranjera, ¿ya? Con eso, nivelando el tema de tributos y nivelando el tema de trabajadores, entenderíamos que este país puede atraer mucho más inversionistas acá. Si es que salvamos el tema de seguridad, mucho mejor, para dejar
ahí sí a un nuevo periodo presidencial que ya entraría a partir del 2025, ya con algo de estabilidad en seguridad, que eso sería ya bastante, y también una reforma lógica en lo laboral para que se pueda entregar mucho más trabajo y se pueda generar más trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a analizar respecto a la economía y las inversiones en Ecuador, tomando en cuenta que en los días que se encontraban en campaña y también ya iba a ser la segunda vuelta, algunas empresas del extranjero querían invertir en el país, pero siempre y cuando gane Daniel Noboa, más no la otra candidata que también se encontraba dentro de esta la liga electoral, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese tema ya en el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que tú esperas o qué es lo que debería ser lo adecuado? A ver, en el tema de empresas de inversiones empresariales a nivel país, eh, primero, mira, solo con el hecho que el superintendente de compañías, y disculpa la expresión, pero con sus tres dedos de frente, que posiblemente no tenga, con un solo panfleto de regulación del representante legal, devolvió lo que se había trabajado para constituir y formar una empresa en 2 días, lo retornó a 15 días y a un mes. Ya. Entonces, solo tomando en cuenta que hay autoridades que afectan directamente al corporativismo puro del país y lo vuelven rural, ya tienes ahí una afectación respecto a la visión de los países, de las empresas multinacionales con el país. Ya. Yo creo que no necesariamente las empresas multinacionales estaban esperando que gane Daniel Noboa, estaban esperando que gane alguien, ¿ya? Porque como te digo, las inversiones se basan en una palabra que se llama certeza. Mira, a mí me puedes poner de presidente al mismísimo Satanás, pues. Y si me dices, oye, Satanás se va a quedar 70 años aquí, yo ya sé pues que Satanás va a hacer cierto tipo de cosas y se va a mantener una lógica sobre lo que piensa este sujeto, ¿ya? Entonces, sobre la base de eso yo digo, mira, este tipo se va a quedar un montón de tiempo, entonces él tiene estas reglas de juego, yo sabré si me interesa o no jugar con esas reglas de juego, ¿ya? Ahorita estamos hablando de que viene Daniel Noboa, se queda 1.8 años y después no sé pues quién vendrá. ¿Será que regresa el correísmo? ¿Será que el Partido Social Cristiano se crea un nuevo partido político que se llame Madera de Guerrero Social Cristianismo? ¿O haya una derecha lógica que te dé un camino? Toma en cuenta que la política ecuatoriana tiende a hacer exactamente lo contrario a lo que postula, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú le ves a los alcaldes y los gobiernos autónomos descentralizados de un país, de un movimiento, Revolución Ciudadana, que se abraza con la izquierda, pero estamos hablando ya de alianzas público-privadas, estamos hablando de concesiones, entonces es privatización, que me parece correcto y me parece lo mejor que le puede pasar a este país, porque este país no puede manejar la cosa pública al 100%. Una, porque no tiene recursos, dos, porque no tiene el conocimiento. Entonces, tienes a un partido de izquierda que tiende a privatizar y tienes a un presidente de derecha, pues a Guillermo Lazo, que venía siendo banquero, que se entendía que lo que iba a hacer es justamente darle un vuelco, un timón, un cambio de timón al país y que no sea tan estatista, sino que sea un poco más pequeño y privatista. Y lo que hizo nuestro gran presidente, entre comillas, de derecha, es subir el sueldo, el salario básico unificado a la bruta, ¿no? O sea, $25. ¿Por qué? Porque yo quiero. O sea, porque ni siquiera explica, ¿no? 25 cada año hasta llegar a $100. ¿Ya? Ni siquiera, yo creo que ni el mismísimo Fidel Castro se atrevió a hacer algo tan hiriente a la empresa privada como es el señor Guillermo Lazo. Y después tienes la segunda del señor Guillermo Lazo que cogió y subió impuestos, pues. No, entonces subió impuestos, subió el salario básico unificado y se fue. Entonces, mira, para un inversionista,
dice, ¿quién va a ganar en Ecuador? La derecha. Tendrás cuidado porque la derecha sube impuestos. Imagínate lo que es eso. O va a ganar la izquierda. Bueno, me gustaría que gane la izquierda. ¿Por qué? Porque en Ecuador la izquierda es la que privatiza y concesiona las carreteras, ¿no? Entonces, mira, desde ese punto de vista, solo el hecho de que el pensamiento político no esté acoplado a los actos políticos dentro del Estado hace que se vuelva la política no certera. No hay certeza en que la derecha vaya a hacer lo que la derecha hace y que la izquierda haga lo que la izquierda hace. Entonces un inversionista dice, bueno, algún rato no sé quién mismo va a ganar porque en ese país los políticos no actúan sobre la base del fundamento de lo que ellos se postulan, ¿ya? Entonces, regresando al tema de empresas multinacionales, yo te diría, el Ecuador no es un país para poner una empresa multinacional enorme por el simple hecho de que hasta no tienes ni siquiera bancos globales, pues. Si tú tienes una empresa gigante, una empresa global, lo primero que te preocupas es tu transaccionalidad para poder reportar los estados financieros y los índices financieros respecto al rendimiento de tu empresa para poder controlar si es que tu empresa está cumpliendo con los objetivos comerciales sobre los cuales fundaste y entraste a ese país. Entonces, en este país, en Ecuador, tú no tienes bancos globales, tienes bancos nacionales, tres fuertes, y de ahí tienes sucursales muy pequeñas, máximo el Citibank, que básicamente ahorita solo es una oficina de representación. Entonces, desde ahí tú tienes que no tienes un sistema bancario centralizado, ¿ya? Entonces, yo lo que veo es que las multinacionales lo que te ponen es un par de sucursales solo para tener presencia en Ecuador, para decir, estamos en toda la región Latinoamérica. Pero yo no veo que alguien te ponga una fábrica, pues. O tampoco que te ponga una maquila, ¿ya? Si tú me dices, mira, Sara, ¿no? Te va a venir a poner una maquila en Otavalo, yo ahí te digo, hay una inversión extranjera eficiente, lógica y orgánica que piensa quedarse, entonces este país está bien, ¿ya? Y mira que y solo para terminar, una de las trabas que a mí siempre me preguntan los inversionistas extranjeros, me dice, oye, leí tu constitución, ¿ya? En tu constitución dice, las inversiones nacionales se priorizarán y de segundo plano entrarán las inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir eso? Me dice. ¿Qué quiere decir constitucionalmente eso? Y yo te puedo decir, no tengo la más pálida idea. No tengo la más mínima idea qué es lo que trataron de decir. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa priorizar el mercado ecuatoriano? Yo te digo, el mercado ecuatoriano tiene 4 familias que facturan el 50 más 1 y tienen el 1% de empresas que se llevan el mercado y eso se llama hegemonía de mercado. Vengo pelando, como dicen en Colombia, vengo pelando durante casi 7 años diciendo que en Ecuador hay hegemonía de mercado y las barreras de entrada son tan altas que la hegemonía se va a mantener y a este poder detrás del poder se lo mantiene así porque no tienen competencia real, ¿ya? Entonces, esa carta constitucional donde dice se priorizará la inversión nacional, más bien deberían cambiarla y ser sinceros, pues. Se priorizará a estas 4 familias, A, B, C y D, que ellos son los que tienen la hegemonía de mercado y ellos son los únicos que pueden invertir seriamente en este país. ¿Ya? Entonces ellos son los que ponen las reglas de juego para construcción, los que ponen las reglas de juego para comida, transporte, toditas esas empresas forman parte de los mismos pool de empresas. ¿Ya? Y no les puedes competir, no puedes entrar, tienes que pedir el permiso. ¿Ya? Entonces, con ese mensaje a García que manda el Ecuador sobre la base de ese comentario constitucional que no tiene una explicación, yo te digo, hermanito, si te abren 4 tiendas, date por servido y anda a agradecer, mándale un correo diciendo, oigan, señores de Sara, muchas gracias por abrirte 2 tiendas, porque yo sé que entraste a perder, ¿ya? Eso yo te diría. Un país que tiene máquinas que hagan máquinas, es un país industrializado que crece. Nosotros estamos en el siglo XXI y seguimos vendiendo plátano, petróleo sacado de la tierra, o sea, ni siquiera procesado, y camarón y papa.
¿ya? O sea, somos, como yo siempre digo, la ruralidad corporativa. Hacemos plata vendiendo plátanos, pues, brother. Hay países que venden microchips y nosotros seguimos vendiendo plátanos. ¿Y sabes quién vende plátanos? Una sola familia que ahorita ya es presidente. ¿No? Entonces, bueno, sabrán ustedes sacar sus propias conclusiones sobre la base de eso. Gracias, Juan Francisco. Bueno, vamos a analizar respecto a las pequeñas y medianas empresas, también cómo se emprende en el Ecuador, porque tú lo has señalado, el superintendente de compañía salió por ahí con una ocurrencia y ahora es un poco más difícil. Además de eso, ha habido trabas, obstáculos y sobre todo para las personas que quieren de alguna manera aperturar su empresa, su sueño como tal para poder crecer económicamente, dar fuentes de empleo a otras personas se encuentran con obstáculos, se encuentran con dificultades. ¿Qué hacer frente a estos casos? Mira, doctor, yo te voy a explicar justamente cuál es nuestro gran problema. Y te vuelvo a decir, porque yo he hecho hasta editoriales, yo hasta el cansancio hablo de esto. Mirad, el micro y el mediano empresario ocupan el 99.5% del catastro empresarial. Ya, quiere decir que de todas las empresas, el 99.5% son micro y medianas empresas. El resto son las empresas que te digo. Ya, de estas empresas, al año te sobreviven. Tú creas una empresa y el nivel de supervivencia de una empresa en el Ecuador es más o menos un año a un año y medio. Ya, de ese año a un año y medio, tú tienes empresas en liquidación. Por lo tanto, ya tienes una caída en tu compensación de formación de empresas. De ahí tienes las medianas, que son empresas en sí mismo, no sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas ni compañías limitadas, sino son personas naturales que facturan a su nombre. Ya, en Ecuador se reconoce a la persona como también se puede reconocer como una empresa en sí mismo. Ya, hay grandes empresas que están hechas bajo el RUC personal de un ser humano, ya, que licitan con el Estado. ¿Y por qué siguen licitando con el Estado? Porque estas personas ya tienen la experiencia por su nombre. Entonces, cuando quieren hacer una migración a su persona natural, a su persona jurídica, ya no pueden porque son ellos los que tienen la experiencia mayoritaria. ¿Ya? Entonces, sobre la base de esto, tú tienes al 99.5% de empresas casi matándose por un mercado del 20-30% de facturación. ¿Ya? De ahí tienes, ¿cómo? Tú me preguntarás, oye, ¿cómo inicio una empresa? ¿De dónde sacas la plata? Pues le pides a tu taita o le pides a tu mamá que te preste, ve, préstame $10,000. Usualmente no tienen, ya, porque alguien que te preste $10,000 porque tiene $10,000 que le sobra y en este país no hay. De ahí tienes dos opciones. Tienes que ir a rogarle a las instituciones financieras públicas a que te presten $5,000, pero de esos $5,000 el funcionario público te dice, pero me tiene que dar el 1% a mí. Son 4,500 que recibes al bolsillo porque tienes que pagar corrupción en este país, ¿no? En este país todo acto administrativo tiene un porcentaje de corrupción y esa corrupción se cobra. Si no, anda a preguntar a el ranking de percepción de corrupción de esta organización internacional, se me va el nombre después, pero hay el ranking de percepción de corrupción, donde ahí vas a darte cuenta cuánto se cobra en este país por acto administrativo. Y de ahí tienes los bancos. Imagínate que un banco para prestarte un crédito productivo al 8% te pide hasta el apellido y el alias de tu bisabuelo, ¿no? Imagínate la estupidez de esto, ¿no? Y evidentemente es una trampa del mercado bancario. Te dice, usted tiene que darme una garantía para que yo le preste plata. Entonces la lógica es decirle, te estoy pidiendo plata porque no tengo, pues, o sea, si tuviera una garantía y tuviera un bien, entonces ya no te pediría plata, ¿no? Entonces te dice, bueno, entonces pídame uno de consumo, ya, 17.8, 18%, dependiendo al porcentaje que tú tengas. Entonces tú te endeudas al 18%, pues, ya, con un crédito de consumo que es el que más rápido te dan. Y con eso tú tienes que tener mínimo 10,000, $11,000 para iniciar una micro o mediana empresa. El señor superintendente y el servicio de rentas internas, cada vez que se les ocurre, o sea, un día se levanta el superintendente y dice, voy a pedir un certificado de las Naciones Unidas para que me compruebes de que no seas un terrorista.
Eso hace que un emprendedor diga, ¿cómo saco el de las Naciones Unidas? Y por más de que te pongan el reglamento, tienes que levantar el teléfono y decir, oye, Juan Francisco, ¿cómo saco esto de las Naciones Unidas? Yo te digo, te cuesta tanto que te saquemos, ¿ya? ¿Cuánto te cuesta tal porcentaje? O te vas afuera de la superintendencia y ahí hay un man en una computadora sacando que te cuesta $5 o $6. Desde ahí ya el emprendedor tiene $5 o $6 menos de producción en su bolsillo para pagar una tontería que puso este señor del superintendente. Viene el SRI y dice, oiga, ahorita vamos a cambiar y migrar el sistema y desde ahora en adelante usted no va a ganar el 2% porque la Asamblea Nacional se peleó con el señor Guillermo Lazo y ahora no es del 2%, sino regresa a régimen general. Y hasta que vuelvan a cambiar el reglamento, otra vez te clavan el 2%. Y tú tienes que ir donde un contador y decir, oiga, le pago $100, deme haciendo la proyección de cuánto tengo que pagar de impuestos porque me pusieron un nuevo formulario que no entiendo, ¿ya? Entonces ahí tienes menos plata y menos plata y menos plata. Y aparte tienes que pagarle a un trabajador, si es que la gracia de Dios te lo permite, que es básicamente una adopción. Entonces tú coges a un trabajador y le pagas $450 y ahorita el señor Guillermo Lazo acaba de decir que se va a dejar subiendo a 475, más del 35%, estamos hablando más o menos de unos $630 ya en un trabajador. Todo eso va suma, 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 suma. Ok, más de eso tienes que ir a poner tu producto en el mercado. Para esto tienes que competir con las multinacionales, las empresas enormes que tienes aquí para competir, construcción, tienes retail, tienes todo, ¿ya? Y tienes que de ahí competir con el cliente, ¿ya? Al cliente le tienes que vender, facturar y esperar que te pague. Y como no hay circulante en el país, tienes un cliente que te dice, oiga, doctor, no le puedo pagar porque no me pagó el Estado. Entonces, desde ahí comienza una cadena de quiebre. Por lo tanto, ser emprendedor o ser micro o mediano empresario es bastante difícil y casi es un deporte extremo. ¿Qué es lo que hace la gente? Me voy por ser trabajador. Entonces, como tienes tanta oferta de trabajador, los sueldos comienzan a bajar, pues, porque dices, tengo 10,000 abogados corporativos buscando trabajo, así que te pago 1,000. Dice, oiga, pero yo tengo 10 maestrías, puta, me entrevista Luis Alejandro Vázquez, imagínate, ya soy famosísimo, ya. Y te dice, sí, bueno, hay 40,000 más, ya. Entonces, mira, si te das cuenta, el emprendimiento lo que hace es modificar y hacer un mercado mucho más competitivo en el que todos ganamos. Pero seguimos con un mensaje a García que el empresario es ladrón. Oh, el empresario es ladrón, sácale al empresario. Si el Estado se roba la plata, no le saques al que se roba, pues imagínate, los derechos humanos de un sinvergüenza, hay que respetarlos. Sácale al tonto que hizo ganancia. ¿Ya? ¿Cuál es el que más facturó? El Juan Román facturó este año $2 millones. Ese sinvergüenza, a ese cóbrale más de su exceso. Ya, 10 años en el mercado, empresas 10 años en el mercado, sacándose la madre, quebrando 10, 8 veces. Yo he visto empresarios que han quebrado 10 veces. 10 veces han quebrado. Ya, y de las 10 veces han tenido que hipotecar hasta el alma al diablo. Ya, para salir adelante. Y después de 10 años llegan a una ganancia enorme porque aprendieron, porque sacaron la madre y aprendieron. Y dentro de ese emprendimiento ganan $2 millones. Este sinvergüenza rata asquerosa que anda en un Mercedes-Benz, imagínate, ladrón, este explotador de trabajadores, ¿ve? ¿Ya? Entonces te odian por ser eficiente, dar trabajo, pagar impuestos. Hay de vos que te vean con impuestos altos, hay de vos. Peor ahora, te vacunan, ¿ya? Entonces coges, ¿y qué es lo que dice el emprendedor? Hermano, ¿yo qué hago aquí en Ecuador? ¿Qué hago? ¿Vale la pena este país? O sea, encima más de que odio el trabajo. Me esfuerzo, me saco la madre, quiebro, recontra que quiebro, no le pido a nadie, porque el Estado es el accionista fantasma, pero es el más rata. Imagínate, no mete nada, te mete trabas y te cobra impuesto por utilidades, impuesto por existir, impuesto a la ganancia, impuesto hasta por respirar. Y hay de vos que quiebres, ¿no? Nosotros hicimos la reforma para una ley de quiebras, porque yo he visto que el que sufre en una quiebra es el micro, el mediano y el pequeño, no es el grande. El grande coge y dice, hermanito, coge todos los activos que lo rematen, me abro la empresa en otro país y se van, ¿ya? El pequeño es el que se queda sufriendo y se queda ahí abajo, ¿ya?
porque le cae el SRI y después le cae el IES y encima más le cae la superintendencia y le cae el abogado a cobrarle, oiga, y le cobro. Ya, tú dices, ¿sabes qué? Ya mejor mátame. O sea, ya mejor mátame. Ya. Y encima más tú coges y te sientas. Mira, yo he visto gente llorando, hermano, llorando. Ya, dice, estoy quebrado y estoy haciendo todo lo posible para pagar las deudas. Prendo la televisión y un sinvergüenza se llevó 10 millones de dólares. ¿Ya? 100 millones, 200 millones. ¿Ya? ¿Y sabes lo que hace ese man? Se va y se victimiza en un departamento en Miami. Me están persiguiendo políticamente a mí, que yo soy una persona de corazón ardiente y ni sé cuánto. Y el empresario, qué empresario con 3 dedos de frente se queda en Ecuador? Entonces, si tú me preguntas cuál es la lógica detrás de ser micro y mediano empresario, te digo, tienes que pensarlo muy bien en Ecuador, ¿ya? Porque nadie te va a salvar, nadie te va a salvar, ¿ok? Lo que sí puedes hacer, viendo de la parte buena, lo que sí puedes hacer es un negocio organizado con un riesgo ínfimo que vaya creciendo de a poco. No te metas a un negocio si no sabes qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te vas a enfrentar. Hay un montón de información gratuita de lo legal. Yo en TikTok hablo y digo así, verán, no harán esto, puta, pondránse a pilas con esto, verán esta huevada, verán este. Y yo he visto un montón de abogados que hacen lo mismo y abogadas. Verás, tendrás cuidado con la defraudación tributaria. Tengo una amiga que hace eso. Defraudación tributaria, los 5 pasos para facturar, los 10 pasos para contratar a una persona. Entonces, mira, mi recomendación para el emprendedor es, primero, nútranse de lo que se van a enfrentar, ¿ya? Porque yo también no estoy muy de acuerdo con mis colegas corporativos que dicen, la empresa la constituyes, de hermano, en 2 días. Ese no es el drama. Para mí, el drama de la empresa es el SRI y el IES. Esos dos es como tenerle, como que vos estés trabajando y tengas una pistola y un machete acá, ¿ya? Y estás así, y el SRI te dice, ojalá no te jales, puta, ojalá no te jales, porque te jalas, te dispara, ¿ya? Entonces, mira, si es que yo pudiese darle un mensaje al nuevo presidente, lo que le diría es, hagan un régimen recontra que simplificado para las micro y medianas empresas. Por el amor a Jesucristo, ¿ya? El régimen general, hazlo para las grandes, pues. Eso sí tienen para auditores, tienen para todo tienen hasta para pagar la multa, ¿ya? Pero al micro y al mediano, a esos manes, ponles un régimen tan simplificado que tengas una aplicación por cada uno. Es decir, vea, facturé 10, facturé $20, y que sea súper simple, ¿ya? Y con eso se genera trabajo, con eso generas confianza. Entonces, esa sería la lógica de lo que yo veo ahorita sobre el tema de emprendimiento, micros y medianas empresas. Muchas gracias, Juan Francisco. Creo que hemos hablado todo lo que estaba planificado para el día de hoy en el podcast. También te iba a dar un espacio para las conclusiones y recomendaciones, pero prácticamente te me has adelantado. Entonces, en este sentido, te quiero agradecer. Es importante conversar sobre estos temas que prácticamente son la esencia del desarrollo, del crecimiento, de la productividad del país y sobre todo para atraer a los inversionistas, porque si es que tenemos a los inversionistas de aquí, bueno, vamos a hablar de un crecimiento, de un desarrollo, ¿no? Y además de eso, salir de esa ruralidad corporativa, como tú decías, este tema nos preocupa bastante y sobre todo también vemos como las MIPYMES también están complicadas porque tú has señalado, el SDI está por un lado, la superintendencia de compañía está por otro lado y tratando de generar eh, esa situación de zozobra, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con mi empresa, no sé si la empresa va a crecer, qué se va a presentar con las nuevas autoridades y una serie de circunstancias que comienzan a girar en la mente del empresario. Entonces es momento de dar un cambio, una transformación positiva al Ecuador en materia económica, en materia empresarial y sobre todo de las inversiones, porque de eso depende el futuro del país. Sin más preámbulos, te agradezco. Sabes que eres bienvenido en el podcast y en todos los espacios de Academia Debate Sociedad. Hoy nos hemos reunido contigo para empezar esta nueva temporada del podcast. En este sentido, te agradezco bastante. No se olviden de ver a través del canal de YouTube y también Spotify. Que tengas un excelente día. Estamos conversando.
Luis, que estés muy bien. Gracias por la entrevista.